Bienvenidos estudiantes, ¿cómo están? Yo soy el profesor César Tocas, el curso que te traigo de física elemental y el tema del día de hoy es hidrostática, la parte uno. Así es, pequeño. Bien, para eso vamos a ver la estática de fluidos. Aquí vamos a hablar mucho de la densidad, de la presión, justamente también la diferencia, ¿no? Entre presión y fuerza, que no es lo mismo, tienes que ver que son diferentes, ¿no? Entonces, la estática de fluidos es la parte de la mecánica, donde va a estudiar el comportamiento de los efectos que va a originar los fluidos en reposo. Entonces, vamos a dividirlo en dos campos, en lo que es la hidrostática, que estudia los equilibrios en reposo, y los fluidos en reposo, y la neumostática, que estudia los gases en reposo. Bueno, en la neumostática también habla de un poquito de la termodinámica, que también estudia estos gases cuando generan un tipo de trabajo, ¿no? La energía interna, etc. Bien, pero eso lo vamos a ver más adelante. Bien, aquí llamamos fluido entonces. Es toda sustancia capaz de fluir, en particular un líquido o un gas cualquiera. Una de las propiedades más importantes de este va a ser ejercer y transmitir presión en toda dirección. La densidad, un término muy importante que tenemos que saber, se denomina así a la relación entre la masa de un cuerpo y su volumen. En otras palabras, la densidad es la concentración de la masa de un determinado cuerpo, ¿no? Nos está diciendo que la densidad es la relación de masa y volumen. Y aquí tenemos, mira, la densidad simplemente se va a calcular dividiendo la masa entre volumen. Y quiero hacerte una pequeña observación antes de proseguir. Y es que la masa y la velocidad y que la densidad no son dependientes. Es decir, la densidad no depende de la masa ni del volumen. Pero profesor, si aumenta la masa, aumenta el volumen para mantener la misma proporción. ¿De acuerdo? Esto de aquí es un caso particular que no vaya a decirte una pregunta teórica. La densidad depende de su masa, falso. La densidad depende de su volumen, falso. La densidad no depende de ninguno de estas magnitudes físicas. Es totalmente independiente, ya que la densidad del agua siempre va a ser 1000 por más que aumente la masa o disminuya el volumen. Y es más, profesor, entonces, ¿cómo se va a mantener esa relación? Que la masa entre el volumen te da la densidad. Es que si aumenta la masa, aumenta el volumen. Si disminuye el volumen, pues va a disminuir la masa. Y tiene lógica, pues, ¿no? Si tú en una bolsa, ¿no? En una bolsa esférica, ¿no? Lo rellena de trapo, ¿no? De una esfera, reduces el trapo, sacas trapito y la esfera se ha reducido y el volumen también se ha reducido y la masa también se ha reducido. ¿Te das cuenta? Entonces son proporcionales ahí, pero no dependen de la densidad. Ojo ahí. La masa se expresa en kilogramos, el volumen en metros cúbicos y la densidad en kilogramos por metros cúbicos. Veamos qué es la presión. La presión pues nos representa ahí, ¿no? Que es la relación que hay entre área y la fuerza, ¿no? La fuerza entre área. Matemáticamente se calcula dividiendo el módulo de la fuerza normal entre el área sobre el cual se aplica esta fuerza. Recuerda por qué digo normal, porque es perpendicular a la superficie. Esa es la fuerza normal. Su unidad va a ser expresada en pascales. Así es, la unidad de la presión es el pascal. Y aquí vemos, pues, ¿no? Una fuerza aplicada, pero nosotros no vamos a aplicar esta fuerza, sino la normal, la descomposición rectangular, ya que esta es la que me genera presión, ¿no? Sobre una superficie plana, que es el área, ¿no? Ahí está. Y se calcula dividiendo fuerza, ¿no? Perpendicular entre el área. Y la unidad del área es metro cuadrado, la fuerza normal expresada en Newton, y la presión está en Pascal. Entonces, estos conceptos previos me van a servir para entender lo que se viene a continuación, que es, pues, la presión hidrostática. En la presión hidrostática se entiende por que es la presión ejercida por debajo de un líquido, ¿no? O sea, una profundidad va a tener este líquido, o sea, mayor profundidad, mayor presión hidrostática. Y es por eso que hoy en día en el mar, ¿no? La presión es tan alta a tal grado de profundidad que hasta hoy en día el ser humano no ha podido ir hasta el fondo de estos mares, ¿no? Hasta el fondo. Imagínate, ¿eh? La presión es tan inmensa que ni los submarinos
soportan esta presión, se destruyen. ¿Qué nos dice aquí? Todo punto en el interior de un líquido soporta la presión que el líquido ejerce sobre él. Esta presión es consecuencia del peso del líquido. Y aquí está, mira, ¿no? Que tenemos la altura, la profundidad, la gravedad que está sometiéndose el líquido, y ahí está, ¿no? No necesariamente tiene que ser agua, puede ser cualquier otro tipo de líquido, ¿no? Bien, y se calcula multiplicando la presión hidrostática va a ser igual a la densidad del líquido multiplicado por la gravedad multiplicado por la profundidad a la que se encuentra el punto que quiero calcular, ¿no? Entonces la presión hidrostática se expresa en pascales, la densidad del líquido en kilogramos por metros cúbicos, G, que es la gravedad. Recuerden que para uso matemático le damos el valor de 10, ¿no? De 10. H, la profundidad expresada en metros. Observación, la densidad del agua vale 1000 kilogramos por metro cúbico. Importante esta observación, ya que en los ejercicios ya no nos van a dar como dato esto. O sea, nosotros debemos entender por regla general, por una, llámele cultura general, ¿no? Que la densidad del agua siempre va a ser 1000 kilogramos por metro cúbico en el sistema internacional. Pero a veces nos dan como dato que vale 1. Pero cuando vale 1 es porque está en otras unidades. Cuando la densidad vale 1 es porque está en la unidad de gramos por centímetros cúbicos. Entonces, ¿por qué te digo esto? Porque cuando nos den como dato que la densidad vale gramos por centímetro cúbico, lo único que tenemos que hacer es multiplicarle por 1000, ¿no? Sea la densidad de cualquier material, de cualquier sustancia. Simplemente si nos dan como dato que es gramos por centímetro cúbico, lo multiplicamos por 1000, ¿sí? Entonces, como te digo aquí, en algunos casos se considera que es gramos por centímetro cúbico, entonces lo multiplicamos por 1000, nada más, ¿ya? Nada más. Si del aceite, del multiplicamos por 1000 para obtener en el sistema internacional. La presión absoluta o la presión total, la presión neta. Para calcular esta presión se tiene que tener en cuenta la presión atmosférica, que para un valor aproximado, que en realidad es 1,03 por 10 a la 5, pero nosotros para matemáticamente poder trabajarla, lo hacemos con 10 a la 5. Matemáticamente se calcula mediante la siguiente ecuación. Presión absoluta va a ser igual a la presión atmosférica más la presión hidrostática, ¿no? Presión hidrostática más la presión atmosférica. Pero recuerda que la presión atmosférica siempre va a tener un valor constante de 10 a la 5 para uso matemático, pues, ¿no? En algunos casos le digo, le repito, que le dan el valor exacto que vale 1,03 por 10 a la 5, pero bueno, generalmente se suele trabajar con 10 a la 5, pues, ¿no? El principio de Pascal, qué importante, ¿no? Este principio para lo que son máquinas hidráulicas. Los líquidos transmiten con el mismo valor y en todas las direcciones la presión que se les está comunicando. Es decir, toda variación de presión en algún punto de líquido se va a transmitir íntegramente a todos los demás puntos del líquido. Y esta aplicación no solamente se va a dar acá en prensas hidráulicas, sino también en freno hidráulico, gata hidráulica y bueno, cualquier maquinaria que utilice la presión y que se va a utilizar para que la fuerza aumenta o disminuye según el caso que nosotros deseamos. La prensa hidráulica es un instrumento utilizado para multiplicar la fuerza, amiga. Y de esta manera poder levantar cuerpos pesados, como qué, un carro, un camión, un auto, ¿no? Cuerpos pesadísimos. O también el freno hidráulico que ayuda, frena con una pequeña área y se multiplica esta fuerza y puede frenar un auto, pues, ¿no? Aplicando solo una fuerza de menor magnitud. Es decir, esta relación Pascal nos la da, que relaciona la fuerza y el área, mira, fuerza y el área. Entonces nos dice, se va a cumplir lo siguiente, que la fuerza 1 es a la fuerza 2, como el área 1 es a la fuerza 2, y sus profundidades, bueno, van a ser relativas. Pero eso no se utiliza mucho, más que nada, esta relación de fuerza y área. Ahora, recuerda que fuerza 1 entre área 1, si esto y yo intercalamos, sería la presión 1 igual a la presión 2. ¿Sí o no? Claro, ¿por qué? Porque el principio Pascal nos dice que la presión generada en este punto A
se va a transmitir en todos los puntos, va a ser la misma presión hasta llegar hasta el punto 2. O sea, va a mantenerse esa presión. Se mantiene esa presión. Bueno, una advertencia importante. Generalmente en los exámenes de admisión, la presión hidrostática se le denomina presión, nada más. No debe confundirse con la presión absoluta. ¿Sí? Una advertencia muy importante. Muy bien, pequeños, vayamos a resolver algunos ejercicios para poder ya complementar y entender mejor este capítulo. Bien, ¿qué nos dice en el primer problema? ¿No? Determine la presión hidrostática en pascales y la presión absoluta en el fondo del recipiente. Entonces recordemos que para calcular la presión absoluta tenemos que entender que la presión atmosférica para uso matemático, ¿no? La presión atmosférica vale 10 a la 5, ¿no? Pascales. O también se puede escribir como 100, ¿no? Con 3 ceritos, que es kilo, ¿no? 100 kilopascales. También, bueno, creo que voy a utilizar este término para poder desarrollar el problema. Ahora, necesito también la presión hidrostática, que es lo que me están pidiendo, ¿no? Bien, presión hidrostática, recuerda que se calcula como la densidad del líquido por la gravedad por la profundidad que éste tenga, pues, ¿no? Bien, veamos. La densidad del líquido es agua, por lo tanto, recuerda, dato teórico, no te lo van a dar como dato, ¿ah? Tú tienes que saber que la densidad del agua vale 1000, la gravedad vale 10 y la altura o la profundidad, dato de problema, vale 3, ¿no? Nos damos cuenta que si multiplicamos sería 30.000. Pero, como te vuelvo a repetir, la palabrita 1000 significa kilo. Entonces, por lo tanto, la presión hidrostática sería 30 kilopascal. Y como la presión atmosférica, bueno, esta sería la primera respuesta, ¿no? La que me piden, ¿no? Y como me están pidiendo también presión absoluta, ¿no? La presión absoluta, y recuerda que la presión absoluta es la sumatoria de la presión hidrostática más la presión atmosférica. Perfecto, entonces reemplazo ahí. Presión absoluta va a ser igual a la presión hidrostática que vale 30 kilopascales, más la presión atmosférica que vale 100 kilopascales. Por lo tanto, ¿no? La presión absoluta será igual a 130 kilopascales. Y hasta la respuesta. Así de fácil, rápido y sencillo. ¿Ves? ¿Qué tal? Muy bien, entonces ya hemos calculado aquí lo que nos pedían, ¿no? Presión hidrostática y presión atmosférica, presión absoluta, ¿no? Tomando en cuenta que la presión atmosférica tiene un valor de 10 a la 5 pascales o también de 100 kilopascales. 2. Determine la presión hidrostática a 6 metros de profundidad de un líquido cuya densidad es 400 kilogramos metros cúbicos, debe ser, ¿ya? Me encuentro cuadrado, un error ahí, tipeo. Cúbico. Recordemos que la presión hidrostática es igual a la densidad del líquido por la gravedad por la profundidad, pues, ¿no? Por la profundidad que tenga. Listo, reemplazamos los datos y así es fácil desarrollamos el ejercicio. No sabemos qué líquido es, pero nos dan como dato que vale 400. La gravedad para uso matemático hemos dicho que vale 10. La profundidad vale 6. Y mira qué bonito, ¿no? 6 por 4, 24 y le agrego los 3 ceritos, Pascal. Recuerda, no te olvides que los 3 ceritos siempre indican que la palabrita significa en kilo, ¿ya? Kilo Pascal en este caso. Y así de fácil hemos desarrollado el ejercicio número 2. Vamos por el ejercicio número 3. Uy, mira, ¿qué nos dice? Calcula la diferencia de presión, la diferencia de presión entre los puntos A y B. Y me dan que esta densidad de este líquido, que inexistente, que no sabemos cómo se llama, vale 91 kilogramos por metro cúbico y la gravedad vale 10, pues, ¿no? A ver, como nosotros queremos calcular, mira, primero lo voy a hacer de manera tal cual. Como queremos calcular la diferencia de presión de A y B, entonces voy a calcular presión en A, presión en B, ¿no? En este caso voy a restarlo al revés, ya que la presión en B se entiende que va a ser la mayor, por estar más, ¿no? Estar más profundo, y la presión de A va a ser menor. Si te das cuenta, aquí es la densidad del mismo líquido, vamos a poner densidad de X, por la gravedad, por la altura que tenga en B, menos la densidad, la presión hidrostática en A, que sería la densidad del líquido por la gravedad, por la altura que tenga en A. Pero si tú te das cuenta, la altura en B es todo esto. Y la altura en A es este punto, ¿no? Pero no conozco ninguno de esos datos. Pero si yo quiero factorizar en este caso, lo factorizo el término en común que es la densidad y la gravedad, tendré que simplemente es la diferencia de las alturas. O sea,
ese pequeño espacio, mira. O sea, 30 centímetros, en este caso, por lo tanto, cada vez que te piden diferencia de presiones en 2 puntos, simplemente multiplicas la densidad del líquido, la gravedad, por esa distancia de separación que hay entre esos 2 puntos, A y B. Nada más. ¿Por qué? Porque se sobreentiende que la diferencia de alturas o profundidades es igual a esa distancia de separación. Listo, pequeño. Entonces, habiendo visto esa observación, y este como una regla práctica de ahora en adelante, si te piden calcular diferencia de presión, lo vas a hacer así. Multiplicamos, pues, ¿no? Densidad del líquido vale 91, la gravedad vale 10 y la distancia es 30, pero tiene que estar expresado en metros. Como está en centímetros, recuerda que simplemente es la centésima parte, o sea, entre 10. Simplificas como tú sabes, los ceritos se van eliminando, ¿no es cierto? Y multiplicamos los valores que hay ahí. Por lo tanto, la diferencia de presión, ¿no? Las presiones hidrostáticas en B y en A, va a ser igual 91 por 1 por 3, 273, ¿no? Entre 0,01 queda pascales. Y ya está. Esa vendría a ser nuestra respuesta. Muy bien. Ejercicio número 4. ¿Qué nos dice aquí? Si se sabe que el área 1, bueno, se supone que aquí debe ser el área 1, pues, ¿no? Se sobreentiende. Y acá debe ser el área 2. Y nos da la relación, mira. Área 1, área 2, ¿en qué relación deben encontrarse las fuerzas F1 y F2? Entonces, por el principio de Pascal, ya hemos visto el principio de Pascal que nos dice, el principio de Pascal, que la relación de área 1 y el área 2 es igual a la relación de las fuerzas que se le están aplicando. Y listo, pequeño, así de fácil, mira. Entonces, profesor, pero me están dando en centímetros cuadrados. ¿No debería ser en metros cuadrados? Sí, pero gracias al principio de Pascal, no importa en qué unidad te den el área, ya que estos se van a eliminar. Mira, presta atención. Si acá pongo área 1, 30 centímetros cuadrados, entre área 2, que es 120 centímetros cuadrados. Y mira, que te das cuenta que los centímetros cuadrados que pasan se van a eliminar. ¿Te das cuenta, Mir? Es más, 30 va una, 30 de 120 es 4. Entonces, ¿en qué relación se encuentra la fuerza 1 y 2? Por lo tanto, fuerza 1 y fuerza 2 se encuentran en relación de 1 a 4. Es más, ¿qué pasaría si te hubieran preguntado, no? Quizá, ¿no? Si la fuerza 1, si F1 vale 8 newton, ¿cuánto vale la fuerza 2? ¿No? Supongamos, ¿no? Una pregunta cualquiera. De repente yo te pregunté así. Entonces dices, ah, profe, como ya sé la relación que F1 es igual a F2 y vale un cuarto, entonces reemplazo. Entonces diré que 8 es a la fuerza 2 como 1 es a 4. Y mira, porque yo quiero que tú veas algo, que la fuerza 2 por 1 vale, sigue siendo F2, y 8 por 4 se multiplica, nos da 32 newton. Y yo quiero que veas esto. ¿Cómo la fuerza se ha multiplicado? Mira, o sea, era 8 newton y se ha multiplicado 32 newton. Imagínate que con la fuerza de tu mano se multiplique tantas veces tu fuerza de tu mano y puedas levantar un carro, ¿no? Todo lo que hace este principio de Pascal, ¿te das cuenta? Profesor, pero no ha tomado en consideración el líquido. Es que no importa qué líquido sea, se transmite la misma presión, porque este principio es tan fundamental hoy en día en la vida diaria de la humanidad, tan sencilla que se utiliza para un sinfín, no solamente para este tipo de cosas, ¿ah? Imagínate una industria que tengan que aplastar objetos o demoler algo, con fuerzas pequeñas, puedo multiplicarla, mira. Genial, ¿no? Maravilloso. Bien. Vayamos con un último ejercicio y con esto estaríamos terminando el capítulo de hoy. Nos dice, calcula la presión hidrostática en kilopascal, recuerda que la letra K significa kilo, ejercida por los dos líquidos en el punto A. Bueno, el punto A, imagínense en la parte más baja, ¿no? El aceite vale 600 kilogramos por metro cúbico y el agua se sabe muy bien que es, ¿no? 1000 kilogramos. Vamos a suponer que el punto A es en la parte más baja, pues, ¿no? Entonces, ¿cómo podría calcular la presión hidrostática si está entre dos líquidos? Pues, ¿no? Entre dos líquidos. Fácil, mira. Cuando tú tengas presión hidrostática en dos líquidos diferentes,
Simplemente lo vas a calcular así, mira. Vas a calcular como la presión hidrostática del agua, o en este caso de la sustancia que es agua, más la presión hidrostática del aceite. Y de esa manera puede determinar una presión total, ¿no? Por así decirlo, pues, ¿no? En el punto A, ya que está sometido con dos líquidos. Profe, si hubiera un tercer líquido, pues con el tercer líquido también lo sumas. Simplemente reemplazamos, mira, la densidad del agua será, la presión del agua será presión del agua por la gravedad, por la altura que tiene en el agua, pues, ¿no? En este caso, 3 metros. Más la densidad del aceite por la gravedad, que es lo mismo para ambos, por la altura del aceite, pues, ¿no? En este caso. Bien, entonces la presión en el punto A será densidad del agua. Bueno, no deberían darme como dato el problema, pero me lo dan. Ahí está, vale 1000, la gravedad vale 10, la altura del agua vale 3, mira. La densidad del aceite vale 600, dato el problema. La gravedad vale 10. Y aquí es donde todo se confunde. Piensa que la altura del aceite debe ser todo. No, pequeño. Porque tú ya calculaste la presión hasta este punto ya. Te faltaría ya la otra presión, nada más, la presión del aceite, que es simplemente su altura, 2. ¿Sí? Nada más. O sea, vas a sumar ambas presiones. Sumas, y acá sería 30.000, o sea, 30 kilopascal, ¿no? 30.000. Aquí también lo expresamos en 1000, sería 12, ¿no? 12 con 3 ceritos, 12.000. 12.000, ¿no? O sea, 12 kilopascal. Por lo tanto, la presión, el punto A, será la suma de ambos, ¿no? 42.000 o 42 kilopascal. Y de esa manera hemos calculado la presión en el punto que está más sumergido dentro de estos dos líquidos. Ya te dije, ¿no? Si hubiera un tercer líquido, pues le sumas la presión en este tercero. Muy bien, pequeño, espero que hayas aprendido muchísimo en este capítulo y hasta aquí el día de hoy. Nos vemos la siguiente clase. Cuídate mucho. Chao, chao.